Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Les habla el pastor José Alonso y estoy muy emocionado de estar con ustedes en esta hora. Quiero darles la bienvenida a todas nuestras sedes globales, pero también a nuestras sedes locales aquí en Miami, especialmente nuestras sedes en West Kendall, en Palmetto Bay, en Redland y en Homestead. Vamos a darles un aplauso a ellos que nos acompañan en esta hora. Gloria al Señor. Y seguimos con nuestra serie Sin Divisiones. En un momento en la historia donde la división es cada vez más evidente, este mensaje es muy importante para todos nosotros, por lo cual he titulado el mensaje de hoy Unidos en la Misión. Para lo cual quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque hoy vamos a hacer la exposición palabra por palabra de este poderoso pasaje que nos va a dar muchísima esperanza y nos va a enfocar en nuestra misión. Dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Y hoy quiero iniciar contándoles que uno de mis géneros de películas favorito son las películas de guerra. A mi esposa no le gustan las películas de guerra, así que me toca verlas solo. Y seguramente a muchos de ustedes varones les pasa lo mismo. Pero hay una película que salió en diciembre pasado, una de las últimas películas de guerra, y esa película se tituló 1917. ¿Cuántos de ustedes vieron la película 1917? ¿Algunos de ustedes? Muy bien. Ok, y a los que no la vieron ya se las voy a arruinar. Perdón, se las voy a resumir. Y esta película narra la historia de la vida real de un batallón que se encontraba en el frente de batalla, un batallón del ejército aliado, luchando contra los alemanes. La idea era hacer que los alemanes retrocedieran. Y los alemanes les estaban haciendo creer a ese batallón de 1,600 hombres que en realidad ellos se estaban retirando. O sea que este batallón pensaba que definitivamente podían avanzar de una manera segura. Sin embargo, el comando central a millas atrás sabían que era una trampa. Se habían enterado que era una trampa de los alemanes, quienes estaban esperando ese batallón con esa artillería pesada para eliminarlos. Así que el batallón estaba listo para entrar a la muerte segura. Para empeorar las cosas, no había comunicación entre el batallón general, el comando general, y el batallón que iba a avanzar en territorio enemigo. Así que deciden escoger a dos hombres, a dos soldados. Era la única manera para que ellos llevaran el mensaje urgente, que llevaran ese mensaje urgente de salvación. Ese mensaje que había sido encomendado a estos dos hombres era el que les iba a salvar la vida. Veamos este video. Su hermano está en el 2º batallón. Sí, señor. Está vivo. Y con su ayuda me gustaría que siguiera así. Pero van hacia una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si no lo consiguen, perderemos 1,600 hombres. Entre ellos su hermano. Esta guerra solo acabará de una forma: con el último hombre que quede en pie. Si fracasan, será una masacre. Suerte. Qué tremendo reto,
Qué tremendo trabajo de llevar la misión, el mensaje más bien, de tener esa misión de llevar el mensaje por medio de territorio peligroso. Todo para salvar a aquellos que estaban en el frente de batalla. Ahora, permítanme conectar esta película con la enseñanza de hoy. Porque de la misma manera como estos dos soldados fueron escogidos para llevar un mensaje de salvación, tú y yo, todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, también hemos sido escogidos por Dios para llevar un mensaje a un mundo que perece, a un mundo que está al borde de la perdición eterna, de la separación eterna con Dios. Nosotros tenemos esa misión importante de llevar ese mensaje de salvación eterna. Y de repente tú te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo hago yo para llevar esa misión? Bueno, quiero que tomes nota, porque la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: la urgencia de nuestra misión demanda unidad y acción. La urgencia de nuestra misión demanda unidad y acción. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué necesito saber para cumplir con la misión? ¿Qué necesito hacer para cumplir con la misión? Bueno, voy a compartir con ustedes precisamente dos elementos para poder tener éxito en medio de un mundo dividido, en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo en tinieblas y en perdición. ¿Cómo podemos nosotros llevar este mensaje de manera efectiva? Así que quiero invitarlos a que tomen nota, que descarguen la aplicación de CF Miami y tomen nota del punto número 1, que es: nuestra misión demanda unidad. El apóstol Pedro le escribe esta epístola, esta carta, a creyentes judíos que estaban esparcidos por Asia, porque estaban experimentando persecución, estaban experimentando luchas, aflicciones. Y Pedro quería recordarles, darles ánimo, quería recordarles que a pesar de las circunstancias difíciles, ellos tenían una misión y no la podían olvidar. Y de la misma manera, tenían una identidad que los iba a motivar a cumplir esa misión. Estos dos hombres, en la película 1917, ellos sabían cuál era su identidad. Ellos sabían que no eran simplemente dos individuos. Ellos sabían que hacían parte de un ejército. Ellos sabían que la misión no solamente era salvar a ese batallón de 1,600 hombres, sino que también era ayudar a que se ganara la guerra contra el enemigo, para que los alemanes no tomaran el control del mundo. Así que nosotros necesitamos estar también unidos. Y esa unión tiene que ver con nuestra identidad. Así que vamos a ver 3 puntos que tienen que ver con nuestra identidad en Jesús, que nos va a motivar para llevar a cabo nuestra misión. Así que el punto A del punto 1 es que somos escogidos por Dios. Y dice la palabra de Dios acá: pero ustedes son linaje escogido. Y cuando dice pero ustedes, está haciendo un contraste con aquellos que no creen en Jesús, con aquellos que no aman a Jesús, con aquellos que no obedecen a la palabra de Jesús. Pero nosotros, los que hemos sido llamados a la salvación, nos describe como un linaje escogido. Ahora, esta palabra linaje también puede ser traducida como raza, como descendencia, como nación. En otras palabras, Dios a través de Jesús ha hecho de todos los que creemos, no de los que no han creído, sino de nosotros los que hemos creído, ha hecho de nosotros una nueva nación, un nuevo linaje, en donde ya no importa de qué color eres tú, no importa de qué raza eres tú, no importa de qué clase social eres tú, eres ahora un nuevo linaje. Y eso es maravilloso. Por eso en el cristianismo no debe haber racismo, no debe haber clasismo, porque somos un linaje nuevo de toda tribu, lengua y nación. Pero no solamente nos dice Pedro que somos un linaje, sino que nos dice que somos escogidos.
Y cuando pensamos en escogidos, pensamos en estos dos soldados. Ellos fueron elegidos de en medio del comando central, del medio del ejército, fueron escogidos ellos dos. Bueno, de la misma manera, si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, tú también has sido escogido. Miremos lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos 4, 5 y 6. Dice el versículo 4: porque Dios nos escogió. Digan conmigo, escogió. Muy bien. En Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que pudiésemos elegir alguna cosa nosotros, antes de que pudiésemos hacer alguna cosa, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Para qué? Viene el propósito, fuéramos santos, o sea, separados, y ahorita vamos a profundizar más en esa palabra, y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor. ¿Cuál fue la motivación? Amor. Nos predestinó para adopción como hijos, porque no éramos hijos y Él decide elegirnos para adoptarnos. Todo ser humano es criatura de Dios, pero solo los que creen en Cristo son hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Así que nos predestinó para adopción. Y cuando una familia va a adoptar un bebé, un niño, generalmente el niño no escoge a los padres, sino los padres eligen a los niños, y así hizo el Padre Celestial con nosotros. Y nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, como a Él le pareció, como Él decidió hacerlo. No tenía nada que ver con nosotros. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que el que fuese exaltado fuese Dios, de que sin merecerlo, de todos estos seres humanos que no merecemos que Dios nos elija para la salvación, Él decide elegir a algunos sin que ellos puedan elegirlo a Él. Por eso dice Jesús: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ahora, no nos quita la responsabilidad humana, pero el que es glorificado es Dios, no el hombre. El hombre no le puede decir a Dios: yo te escogí a ti, no tú a mí, sino que Dios nos dice que nos escoge para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente. No hicimos nada, o si no, si hubiésemos hecho mérito, Dios se hubiese quedado endeudado con nosotros y no sería gracia, sería pago. Pero dice que fue gratuitamente. Él ha impartido sobre nosotros en el amado esa grandísima bendición. Así que somos linaje escogido. Qué realidad tan poderosa, y es importante que la tengamos en cuenta, porque eso debe motivarnos en nuestra misión. Recordemos la idea principal: la urgencia de nuestra misión demanda unidad y acción. Así que eso es lo primero que tenemos que recordar. Somos linaje escogido. Vamos entonces al punto B. Somos no solamente escogidos por Dios, sino que somos siervos de Dios. Veamos cómo continúa el apóstol Pedro narrándonos aquí en el versículo qué más somos aparte de ser linaje escogido. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que representaban al pueblo delante de Dios. El sacerdote se presentaba delante de Dios representando al pueblo. El profeta representaba a Dios delante del pueblo. En otras palabras, lo que quiere decir el texto acá es que somos siervos de Dios. Los sacerdotes eran los que servían en el tabernáculo inicialmente, luego en el templo. Eran los encargados de servir al pueblo, servir en nombre de Dios. O sea que somos siervos de Dios porque somos llamados sacerdotes. Otro elemento importante del sacerdocio en el Antiguo Testamento es que tenían acceso libre, acceso directo. De la misma manera, nosotros hoy, a través de Jesús, tenemos acceso directo a Dios. Somos sacerdotes en el sentido de que somos siervos de Dios y adicionalmente tenemos libre acceso a Dios. Ya no necesitamos de ningún otro hombre para ir a Dios, porque Cristo Jesús ha abierto el camino para que nosotros nos dirijamos directamente a Dios. Dice que este sacerdocio es real, y real en el sentido de que viene del rey, no de que es verdadero, sino que viene del rey.
es real sacerdocio, porque somos hijos del rey. Ahora, a veces se malinterpreta eso de ser hijos del rey para darle un énfasis al materialismo de este mundo. Entonces, como eres hijo del rey, tienes que vivir con gloria, con riquezas y con fama en este mundo. Eso no es lo que nos está diciendo el texto. Lo que el texto nos dice es que tú eres un siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tus palabras, tus pensamientos, tus actos, tu vida deben reflejar que le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estás constantemente en su presencia como un sacerdote, que puedes traer a otros también a Él de manera directa. Cuando yo era adolescente, en la secundaria donde yo estaba, nos hicieron confesarle nuestros pecados a un sacerdote. Yo no era creyente todavía, no había tenido el privilegio de entender las Escrituras, y por primera vez me tocó hablar con un hombre que no conocía y contarle mis pecados, porque supuestamente él me iba a perdonar los pecados en nombre de Dios y me ponía unos ejercicios espirituales para con eso pagar por mis pecados. Gracias a Dios, eso no es necesario, porque somos real sacerdocio, porque ahora podemos ir libremente, no necesitamos de contarle nuestros pecados a los hombres, porque Dios mismo nos escucha a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios también nos dice en 1 Timoteo 2:5 que Cristo es nuestro mediador. Miren ese pasaje tan importante, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Así la gente se invente otros, pero hay uno solo. Y también ¿cuántos? Escriban ahí en el chat, ponga el número 1, los que están en internet, ponga el número 1. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y aquí nos dice quién es. No es San Pedro, no es San Lázaro, no es nadie más, sino Cristo Jesús, hombre. Él es nuestro mediador, absolutamente nadie más. Recordemos cuál es la idea principal. La urgencia de nuestra misión demanda unidad y acción. Ahora, si tú eres real sacerdocio, ¿cómo estás reflejando eso en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio? La gente puede decir, wow, él de verdad habla como el Hijo del Rey de Reyes. Él de verdad actúa, interactúa, resuelve los conflictos como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos entonces al punto C. Y no olvidemos que el propósito de Pedro al recordar nuestra identidad y quiénes somos en Cristo es para motivarnos a cumplir con nuestra misión. No solamente dice que somos elegidos por Dios, no solamente dice que somos siervos de Dios, sino que también estamos separados para Dios. Miren lo que continúa diciendo el apóstol Pedro aquí en este versículo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios ha hecho de los cristianos una nueva nación. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que están de pronto en algún lugar del mundo, si han tenido la oportunidad de viajar lejos y se encuentran con otra persona que es de pronto de su mismo país. Y entonces empieza esa conversación. ¡Ay, qué bueno! Hay algo en común, somos de la misma nación. Bueno, el asunto aquí es que Dios ha hecho de su pueblo, de los que hemos creído, una nueva nación. Y ha sido maravillosa la experiencia que he tenido cuando he viajado a otro país en donde ni siquiera entiendo el idioma, pero el solo hecho de saber que esa persona también ama a Jesús nos hace una nación, nos hace una misma familia, nos une el mismo Salvador, el mismo Redentor, el mismo Señor. Así que dentro de esta nación no importa qué color tienes, no importa de dónde vienes, no importa si tu familia es rica o pobre o tienes títulos universitarios o no. Nos une un rey, un presidente único que es nuestro Señor Jesucristo, y a una nación la rige una misma ley. Cuando sales de una nación y entras a otra, te rige una nueva ley. Nosotros estamos regidos por la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta nueva nación de la familia de Dios. Así que nos regimos bajo la ley de Cristo,
que por cierto nos manda a someternos a la ley humana siempre y cuando ella no viole la ley de Dios. Y dice que también es una nación santa. Santo quiere decir separado, apartado, exclusivo. Y el punto es que Dios nos ha separado a nosotros, nos ha elegido, nos ha dado el privilegio de tener acceso directo a Él, nos ha dado el privilegio de pertenecer a su familia real como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos ha separado para sus propósitos. Y debemos ser santos como Él es santo, o sea, separados del mal como Él es separado del mal. Porque sólo así podremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y el propósito de Dios que Él tiene con su plan. No podemos caer nosotros en el juego de este mundo que quiere enredarnos, que quiere involucrarnos, que quiere crear alianzas con ellos para que nos untemos de todo el terror y de toda la maldad y de toda la corrupción que hay en este mundo en diferentes áreas. Dios nos está llamando a ser una nación santa. Y la pregunta es si las personas que nos conocen ven en nuestra vida algo diferente. Si ven en nosotros prácticas, palabras, pensamientos, obras, comentarios en redes sociales diferentes, o si nos ven de la misma manera que a todo el mundo. Ahora, nos dice el versículo terminando aquí esta parte, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, el Señor quiere de nosotros que pertenezcamos a Él, una relación de exclusividad. Y esto tiene que ser algo absolutamente intencional. No olvidemos la idea principal que he compartido con ustedes para este mensaje, y es: la urgencia de nuestra misión demanda unidad y acción. Bien, ahora vamos entonces al punto número 2, y aquí nos vamos a poner muy prácticos. Esta es la parte de aplicación, es la parte práctica. Nuestra misión demanda acción. Ya vimos que demanda unidad en el entendimiento de quiénes somos. Somos el ejército de Dios. Tenemos una misión importante de llevar el mensaje de salvación. Ahora el apóstol Pedro nos habla precisamente de ese propósito. Nuestra misión, recuerden, no es política. Nuestra misión no es social. Nuestra misión es espiritual y eterna y demanda acción. Miren lo que dice el versículo acá. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien. ¿A fin de que qué? Anuncien. Aquí hay acción. Hay un verbo, a fin de que, y nos dice el verbo, la acción que debemos hacer. Anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué precioso recordatorio nos da la palabra de Dios en este punto, porque lo que nos está diciendo es que nosotros, basado en esa identidad que tenemos, estamos llamados a anunciar. Ahora, una manera muy sencilla de cómo lo podemos hacer es a través de las invitaciones. A la salida ustedes pueden tomar una invitación física y dársela a amigos, familiares, a las personas que los atienden en los restaurantes, a las personas que están de pronto en el peaje, a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo. Esa es una manera práctica y sencilla para dar una invitación a otra persona. Y ellos van a entrar a internet, van a venir a nuestras sedes físicas y van a escuchar del precioso mensaje de nuestro Señor. Muy bien, vamos a ver 3 cosas que tenemos que anunciar. Ya sabemos que la misión requiere acción. Entonces, ¿qué debemos anunciar? Y vamos entonces a estar unidos anunciando. Ahora, si hay división y uno dice, no, es que la misión de la iglesia es política, social, o de cualquier otro tipo de misión, entonces no vamos a estar unidos. Ay, es que no entiendo quién soy. No sé si en realidad pertenezco o no pertenezco. Por eso el apóstol Pedro pone ese fundamento y nos dice quiénes somos para motivarnos a cumplir con nuestra misión. Así que estamos unidos, y unidos
anunciamos. 3 cosas nos dice el apóstol Pedro. Y la primera cosa que nos dice es que debemos anunciar a lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. Y volvamos al versículo para ver lo que nos dice el texto. A fin de que anuncien. Y miren lo que dice acá. Primero, lo que debemos anunciar es las virtudes. Esa palabra se puede traducir como excelencias o glorias. Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, estamos llamados nosotros a anunciar la obra de Cristo, que en la obra de Cristo se manifiesta la excelencia, la gloria, la misericordia, la gracia, la bondad, el perdón y todas las demás excelencias que Dios en su carácter tiene y que ha demostrado a través de la muerte de Jesús en la cruz por ti y por mí, en la resurrección de Jesús venciendo no solamente el pecado con su vida perfecta, sino también la muerte con su resurrección. Y es en ese mensaje de la muerte y la resurrección, es en ese mensaje del evangelio que la gloria de Dios, la virtud de Dios, la excelencia de Dios se hace más evidente que nunca. Y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Ahora, ustedes de pronto dirán, bueno, pero es que yo no sé cómo compartir bien el evangelio. Bueno, tenemos un contenido adicional y quiero invitarlos a que descarguen la aplicación. Y si ustedes ven en su aplicación que está así, bórrenla. Esta es la antigua aplicación, no se debe ver así, bórrenla. Se debe ver así, con la serie de Sin Divisiones en la parte superior. Y ahí ustedes hacen clic y hay contenido adicional. Entonces he incluido contenido adicional. Ahí tengo un pasaje extra que estoy explicando en el app. Tengo también una animación en donde se explica cómo compartir el evangelio en una servilleta. Podrás tener acceso a esta animación. Tengo también allí un video explicativo y tengo otro par de imágenes para que puedas compartir en redes sociales y hablar a otros de lo que Dios ha hecho. Quiero contarles una historia, porque a veces decimos, ay no, pero es que yo de repente no creo que eso sea suficiente. Recién conocimos de Jesús con mi esposa. Yo tenía 18 años y nosotros tuvimos una pasión increíble desde el principio por anunciarle a todo el mundo acerca de Jesús. Así que empezamos un grupo de estudio conocido como o llamado Grupo Juvenil Latino Conociendo a Jesús, allí en la universidad, cuando vivíamos en Nueva Jersey, cuando éramos jovencitos. Y allí empezamos a compartir, pero el primer día no llegó nadie. Y al final de la hora, pues apareció un amigo hindú de una de mis clases de biología. Me dijo, bueno José, no vino nadie, cuéntame a mí. Le conté, el siguiente martes vino más gente hindú. De repente empezaron a aparecer unos musulmanes. El grupo se volvió tan famoso en la universidad que un día llegó el presidente del club judío, otro joven, con su Biblia, Antiguo Testamento, en hebreo. Y él me dijo, yo no puedo creer que el Mesías haya sufrido. Y le dije, abre tu Biblia en Isaías 53 y léelo. El hombre abre su Biblia en hebreo, empieza a leer en voz baja, o sea, yo no lo escuchaba, más bien en su mente empezó a leer. Cuando termina, simplemente me miró, cerró su Biblia, no se despidió y se fue. No lo volví a ver. 3 meses después estoy saliendo de la biblioteca y él me llama y me dice, José. Yo volteo, me dice, tenías razón. Yo no entendía de qué estaba hablando. Y le pregunté, ¿de qué? Me dice, de que el Mesías tenía que sufrir. Y le dije, ¿me estás diciendo que crees que Jesús es el Mesías? Y me dijo, no he llegado a ese punto todavía, pero sí tenía que sufrir el Mesías. Comparte el evangelio, Dios hará el resto. Es un mensaje poderoso para los que se salvan, para los que se pierden es locura. Pero compártelo porque Dios puede hacer grandes cosas. Muy bien, entonces compartimos lo que Dios ha hecho y recordemos la idea principal. La urgencia de nuestra misión demanda unidad en quienes somos y también acción. Tenemos que anunciar. No puedes saber tú lo que Dios hará a menos de que tú compartas con otros lo que Dios ha hecho. Ahora, también tenemos acá una segunda cosa que necesitamos anunciar. No solamente lo que Dios ha hecho, sino lo que éramos
¿Qué éramos nosotros? Miren lo que dice el versículo acá. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde? Las tinieblas. Y las tinieblas representan la esfera donde todos nacemos sin Dios, muertos en delitos y pecados. Esas tinieblas, ese pasado, ¿quiénes éramos antes de Cristo? Esas tinieblas representan esa esfera de maldad. En mi caso, todos tenemos tendencias diferentes. Yo nací como un niño gruñón. Yo era un niño malgeniado. Yo era un niño violento. Encontré una foto donde me están celebrando el primer año de edad y yo estaba haciendo mala cara, mirando la torta, todo mal geniado. Y ese fui yo. Entonces yo a los 6 años, yo estudiaba en un colegio privado, en una escuela privada, y allí habían niños muy ricos y tenían unos juguetes espectaculares. Las onces que llevaban eran deliciosas y yo me provocaba. Entonces había un niño que lo molestaban mucho, le hacían matoneo, le hacían bullying. Entonces le dije al niño: yo te ofrezco seguridad. O sea, yo le voy a pegar al que te moleste y tú me das juguetes y me das alimento. Entonces, ese era yo a los 6 años. Efectivamente, peleaba, me subía a una silla una vez porque el niño era más alto, le di un puño, le reventé la nariz y me volví una leyenda. Ese era yo ya ofrecía seguridad. Y al que no le gustaba mi seguridad, entonces ejercía un poquito más de presión, lo que hoy se podría llamar extorsión. Ese era yo, esas eran mis tendencias. Bueno, comparte lo que tú eras cuando estabas en tinieblas. Puedes compartirle a la persona: mira, yo era así, yo era esto. Y de pronto no tienes un testimonio dramático, pero sí puedes decir: yo estaba en una tristeza profunda, yo estaba en una desesperanza increíble, yo no sabía a dónde ir, yo estaba sin amor, mi hogar se fue, se destruyó, se fue al piso, todo se arruinó. Eso es lo que podemos compartir. Y último, no solamente debemos hablar lo que Dios ha hecho en el Evangelio, lo que éramos, sino también lo que somos ahora. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Miren lo que dice el versículo: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Dios me salvó, tuvo misericordia de mí, me transformó, cambió ese joven gruñón, ese niño gruñón que se convirtió en un bully en la secundaria, que cuando hicimos una reunión con los compañeros de graduación como 10 años después, y todos estamos intentando identificar qué hacía cada uno, varios dijeron: tú, José, yo creo que eres narcotraficante. Porque mi carácter, y como fui yo en el colegio, en la secundaria, daba para que calcularan que yo iba a ser un matón, un narcotraficante, alguien así. Por la bondad de Dios, Él cambió mi corazón. Me cambió de ser un hombre egoísta, violento, a ser un hombre que vive para compartir y llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo quiera escuchar. Ahora la pregunta es para ti: ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y de pronto tú dirás: pero es que mi testimonio pues no es tan bonito, no es así tan impactante. Dale gracias a Dios que no te has ensuciado en tanto pecado, si ese es tu caso. Y puedes compartir: yo vivía una vida de tristeza, pero ahora vivo una vida de gozo. Yo vivía una vida de desilusión, pero ahora vivo una vida de esperanza. Yo vivía una vida de angustia y ahora vivo una vida de paz. Yo vivía una vida de dolor y ahora he encontrado alivio en Jesús. Yo vivía una vida de relaciones rotas y ahora las relaciones han sido restauradas. Yo vivía en la depresión absoluta y ahora disfruto de la estabilidad emocional que me brinda Jesús. Yo vivía en ansiedad absoluta y ahora reposo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tú puedes compartir. ¿En qué momento de tu vida estás? Vamos a ver qué sucede al final de la película para cerrar este mensaje. Veamos este video. ¡Señor! ¡Traigo órdenes de detener el ataque! ¿Qué? ¿Dónde está el coronel Mackenzie? Está más adelante. ¿De tan lejos? A 300 metros, está en un excavado. Tendrá que esperar a que avance la primera oleada. No puedo. Es imposible que lo logre por ahí, hombre. Está loco. ¿Qué está haciendo, cabo?
¡No, no, no, no! ¡El coronel Mackenzie! ¡Ahí adentro! ¡Parados! ¡Coronel Mackenzie! Está todo ahí. ¡Este ataque no debe proceder! ¡Se le ordena detenerlo! ¡Debe detenerlo! Wow, qué determinación. Eso es un sentido de urgencia. Estar dispuesto. Al principio de la película dicen que el hermano de este hombre estaba en ese batallón de 1600 hombres. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para compartir el mensaje con tu familia? ¿Estás dispuesto a cruzar la calle donde tu vecino y entablar una amistad que te abra la puerta eventualmente a compartir el mensaje de salvación? ¿Cuántos de tus familiares aún no conocen del Señor y están a punto de perecer eternamente? Y eres tú el elegido para llevar este mensaje. Solo basta dar una invitación, solo basta organizar un café con tu familia. Mi abuelita falleció hace 3 semanas. Ella fue como una madre para mí. Yo dije, Señor, voy a aprovechar esta oportunidad. Organicé un servicio memorial por Zoom. Invité a muchos familiares de todos los lugares, de Colombia y otros que estaban por fuera. Y allí les compartí, casi no pude hablar porque estaba muy emocional, pero les compartí el mensaje, lo que Dios ha hecho. Y eso es a lo que Dios te invita. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para compartir el mensaje del Señor? ¿Qué tanto amas a los demás? No olvides la idea principal. La urgencia de nuestra misión demanda unidad y acción. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que a pesar de la pandemia seguimos siendo tus hijos. Seguimos teniendo una misión muy importante. Seguimos teniendo un llamado urgente. Nos has escogido, nos has llamado, nos has limpiado, Señor, para que ahora podamos llevar este mensaje a otros y vayamos con el mensaje de salvación. Oramos por los familiares, amigos, compañeros que nos rodean, para que prepare sus corazones, y oramos por nosotros para que seamos obedientes a este llamado. Te damos las gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Quiero invitar a los coordinadores del servicio en español para que despidan el servicio. Dios les bendiga a todos.